¿Sientes que algo no anda bien, pero te da miedo saber qué es? ¿Te han diagnosticado algún trastorno mental, pero te cuesta trabajo aceptarlo porque piensas que solo te pasa a ti? ¿O sientes vergüenza o miedo de que te juzguen? ¿Tu círculo cercano se ha convertido en un peso más en vez de una red de apoyo? ¿O tal vez conoces a alguien que necesita ayuda, pero no sabes cómo ayudarle? Los apodos, etiquetas sociales y la falta de información nos hacen guardar un secreto sin sentido, un secreto absurdo. Si te identificas en alguno de estos casos, este podcast es para ti. Hablaremos de las realidades de la salud mental y emocional, en donde los trastornos mentales no tienen que ser un secreto. Te damos la bienvenida a este espacio. La verdad detrás de los secretos absurdos. Hola, bienvenidos a este episodio de La verdad detrás de los secretos absurdos, un podcast de Fundación Edesme, en donde buscamos comunicar información precisa y alentadora en torno a los trastornos mentales y que gracias a la ayuda de diversos especialistas y desde una comunicación abierta y sin estigmas buscamos inspirar y motivar a la gente hacia una vida mental más saludable. Hoy nos acompaña la doctora psiquiatra Mariana Ávila. Mariana es médica cirujana con especialista en psiquiatría y psiquiatría infantil, con muchísima preparación que no terminaríamos de leer rápidamente. Y hoy nos acompaña, viene a hablarnos de un tema muy importante, muy interesante. Mariana, bienvenida. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Estoy muy contenta y también muy halagada de que me hayan considerado para el podcast. Muchas gracias. Hoy vamos a estar platicando de los trastornos del neurodesarrollo. Mariana, explícanos qué son los trastornos del neurodesarrollo. Bien, te explico, Cindy. Los trastornos del neurodesarrollo son ciertos trastornos que están definidos y cuya característica principal es la edad a la que se presentan, pero también qué deficiencias o qué dificultades o qué incluso cosillas de más presentan, ¿no? Y la característica es que se presentan a una edad temprana y que tienen que ver mucho con el desarrollo neuronal. ¿A qué edad se presentan normalmente? Los primeros síntomas pueden estar desde muy pequeñitos, sin embargo, no todas las pruebas o todos los diagnósticos son tan visibles. Dependiendo de qué trastorno sea, pueden dar más o menos síntomas dependiendo de la edad. Okay. La verdad es que hay mamás que desde muy pequeñitos dicen algo diferente tenía mi hijo o mi hija. Aunque en ese momento, no, con ese síntoma único, no podamos hacer un diagnóstico como tal. ¿Y cuáles son las causas más comunes? Las causas más comunes depende. Si hay una cuestión que llamamos heredabilidad, que no quiere decir que sea hereditario, sino más bien cuánto de este trastorno o de cierta enfermedad, esto lo hacemos los médicos con todas las enfermedades, cuánto de esto se debe a alguna causa, ya sea genética, ¿no? Ya sea porque sí tengo esta característica que mi papá, mi mamá, algún pariente cercano la tuvo, pero más bien se refiere a todo lo genético, ¿no? ¿Qué genes pueden estar alterados? No hay un solo gen, sino hablamos de muchos, un polimorfismo, ¿no? Pueden estar alterados y me pueden dar esto. Si se asocia a otros síndromes, como puede ser, síndrome de X frágil, síndrome de Down, ¿no? Todos los síndromes que pudieran haber también pueden ser una causa. También se asocia a si hubo todos los factores perinatales, ¿no? Uh-huh. Eso es muy importante para el desarrollo neuronal. Entonces, desde el hecho de que el embarazo haya sido normoevolutivo, haya tenido alguna enfermedad, haya sido bien, malo, las cuestiones del parto, mucho de ello se asocia a nacimientos que llamamos que no fueron en óptimas condiciones, uh-huh, o que hubo algún sufrimiento fetal. Okay. ¿Y qué categorías hay? Tengo entendido que hay varias categorías, ¿no? ¿Qué características tienen cada categoría y síntomas más comunes? Pues hay varios, ¿no? Hay muchos trastornos del neurodesarrollo. Lo más común, lo más prevalente y también lo que más escuchamos puede ser el trastorno por déficit de atención o hiperactividad, también llamado trastorno de la actividad y la atención, ¿no? Hay diferentes sinónimos, pero llamémosle TDA o TDAH, ¿no? Para resumir un poquito, está el trastorno del espectro autista, que se abrevia como TEA, está la discapacidad intelectual, los problemas del aprendizaje, los problemas de la motricidad,
los problemas de la coordinación. Y diferentes categorías son diferentes Sí, diferentes, tratamientos, ajá. diferentes formas de Sí, diagnosticar también. todos estos trastornos se agruparon, por así decirlo, en esta categoría llamadas trastornos del neurodesarrollo. Pero también es importante que pues los que nos escuchan puedan saber, no es un diagnóstico y ya quiere decir que con ese me quedo y no puedo tener otro. No, la verdad es que es común que como pertenecen al mismo cajón, llamémosle así, puedas tener un diagnóstico, pero también es muy común lo que llamamos comorbilidad. O sea que yo puedo tener discapacidad intelectual y puedo tener TDA, ¿no? O puedo tener autismo y puedo tener TDA. No es infrecuente que coexistan. Okay. Y también, bueno, no sé si es correcto, pero he escuchado que también puede haber un trastorno y luego rasgos de otro trastorno, Sí, pero no un trastorno como tal. claro, o sea, como pertenecen a la misma clasificación o a la misma secuencia, no es infrecuente también que tengamos un síntoma, digamos, robado de otro diagnóstico, pero un síntoma no hace un diagnóstico. Con un síntoma que yo tenga de otro, no quiere decir que ya tengo todo, ¿no? Sí puede haber pues ciertas sensibilidades, cierta predisposición, entonces de repente podemos ver a niños con TDA que tienen algún otro rasgo, ¿no? Si empezamos como a describir un poquito las características o los síntomas que de pronto pudieran encendernos banderitas rojas o foquitos en casa por si alguno de nuestros niños pudiera tener, pues creo que por lo común, TDA, ¿no? En el TDA hay varios pilares que se pueden ver afectados, ¿no? Uno es la atención, o sea, son niños que se pueden distraer fácilmente, ¿no? Y están en su mundo, entonces es común que hasta piensen que tiene algún problema de audición, porque dicen, pues, no, tarda para que me conteste, estás muy distraído, ¿no? En la edad escolar lo tienen desde que nacen, ¿no? Pero se empieza a manifestar sobre todo en la primaria, porque el kinder, pues todavía estás muy acompañado en el kinder de la maestra, ¿no? Pero cuando pasa a la primaria es un sistema totalmente diferente. Entonces, no es que ahí nazca, pero o sea, está desde que nació, pero ahí se identifica más a la hora de pasar a la primaria. Entonces, podemos ver niños que olvidan frecuentemente sus cosas, su estuche, su suéter, ¿no? Sus mochilas, los libros, siempre están como olvidando cosas. A veces tienen problemas de tener calificaciones bajas, aunque tengan una inteligencia normal o incluso alta, pero esto es porque no siguen las indicaciones, ¿no? Típico, encierra y ellos subrayan. No, pues te la pongo mal, ¿no? Ay, no vi, sumé y decía era signo de restar. O sea, todos esos errores que pueden llegar a tener los niños en la escuela es porque se distraen, porque no están como muy atentos en los detalles, o a veces sí, pero les requiere un esfuerzo o muchísimo tiempo en comparación a sus otros compañeros. Y que incorrectamente, perdón, a veces los califican como problemáticos, ¿no? Sí. Los niños problemáticos o lo que no van a triunfar o Sí, sea, todas esas ideas, ¿no? sí, les tienden a poner como etiquetas Sí. que luego pues no son realmente así. Sobre todo esto que mencionas pasa con los niños que tienen hiperactividad, ¿no? Porque son como los niños que pues demandan mucha atención de las maestras y los ven así casi como Daniel el travieso, ¿no? Que son los niños inquietos, que son los niños que se están moviendo, que molestan a sus compañeros, que distraen a los otros, pero en realidad ese es solo el otro pilar, que es la hiperactividad. En realidad no todos los niños con TDA son hiperactivos, solo una parte. Y la otra, que hay teóricos que juntan estos dos pilares, hay quienes lo dividen, es la impulsividad. Y eso es algo que no tenemos mucho en cuenta. Y la impulsividad se puede ver desde el niño en el que no puede o tiene muchas dificultades para esperar su turno, por ejemplo, ¿no? O sea, podemos ver en la fila de la piñata, ¿no? Y ellos pasan primero, ¿no? O sea, no pueden esperar, ¿no? Interrumpen o están, incluso antes de que termine la pregunta la maestra, ya están respondiendo y a veces como no terminan de escuchar la pregunta, pues no está bien la respuesta. Entonces, esto hace que algunas veces tengan dificultades, pero en un ambiente en el que ellos puedan estimularse, ¿no? Que los maestros puedan saber que es cómo lo tenemos que orientar. Normalmente son niños que tienen muchísimo potencial para estas cosas. Por eso el diagnóstico oportuno es importante, porque si no, luego empieza, además de las etiquetas, empieza
hacia los papás, ¿no? De que ay, el papá lo consiente o le Sí. deja hacer esto, o el niño es un desobediente, o es esto o lo otro, cuando no es nada de eso, sino hay un trastorno de por medio que Claro, y pasa requiere ser mucho con tratado. los niños con TDA que se equivocan mucho, entonces el niño sabe que falla y eso pues al final se convierte en una merma en su autoestima, porque son niños que constantemente regañan, que constantemente pues no lo hiciste bien, ¿no? Entonces la retroalimentación para el niño es, no está bien, ¿no? Sí. Cuando orientados tienen muchísimo potencial. ¿Qué otras categorías hay? Pues el autismo igual tiene como diferentes características. Y uno, y el más importante, es la cuestión social, ¿no? Algunos lo mencionan como reciprocidad social, yo prefiero decirlo como un entendimiento, una dificultad un poco diferente de entender las cuestiones sociales. Entonces, pueden llegar a ser muy rígidos también, no solo en la cuestión social, sino con las rutinas. Tienden a tener movimientos o que llamamos repetitivos, y también tienen alteraciones en todos los sentidos, ¿no? Entonces pueden de pronto llegar a ser muy sensibles con los ruidos, por ejemplo, las ambulancias, la licuadora, la maquinita para el pelo, ¿no? Hay niños que realmente se ponen muy mal, o sea, tienen una hipersensibilidad o también puede ir para abajo, una hiposensibilidad. Entonces niños que de repente pues se golpean, se azotan y la mamá dice, ¿y no le duele? ¿No? ¿No le duele? Y sí, es porque realmente la cuestión sensorial puede verse afectada. El autismo tiene como un rango muy amplio. Antes había muchas clasificaciones del autismo, ¿no? Ahorita desde el DSM-5, no tan ahorita, ya tiene sus años, pero desde el DSM-5 se convirtió en trastorno del espectro autista. Entonces fue como un rango, un abanico más amplio porque se vio que no todos los niños con autismo tienen la misma severidad ni la misma categoría, ¿no? O sea, pueden ser completamente diferentes en su abanico de presentación de todos los síntomas que tienen. Entonces se prefirió hacerlo por especificadores, ¿no? Por especificadores, dependiendo de, bueno, es por una condición médica, tiene algún problema en la inteligencia, o también por el grado de ayuda que requieren. Ajá. Y grado 1, pues sí necesita ayuda, grado 2 más ayuda y grado 3 más ayuda, ¿no? Entonces, estos grados hacen que también nos orientemos y nos centremos a ver qué es lo que el niño necesita, ¿no? No más allá del nombre que le pusiéramos, claro. El hecho de ponerle esto es qué necesita. Claro. También aquí entran los trastornos de tics. Sí, también pueden entrar los trastornos del movimiento, como los trastornos del TIC o el síndrome de Tourette. Los trastornos del TIC pues, son movimientos repetitivos, son motores esencialmente, y se pueden presentar desde la infancia, y hay quienes los mantienen hasta adultos, ¿no? Y el síndrome de Tourette ya involucra el movimiento, pero también síntomas vocales o tics vocales por un tiempo mayor a un año. Que ahora que lo mencionas, no es como lo vemos en las películas, ¿no? De que toda esa exageración y no tiende a ser así normalmente. No, normalmente son cosas más sutiles y son cosas que realmente ocasionan un disconfort en la gente, ¿no? Muchas veces se dan cuenta, muchas veces no, y tienden también a aumentar en periodos de ansiedad, eso también es cierto. Entonces a veces los pueden tachar como de, estás fingiendo, no, pero la verdad es que si se ponen ansiosos, pues va a incrementar, puede verse más afectado. Ya sé muchos trastornos que entran dentro de esta categoría del neurodesarrollo, sí, ¿no? La discapacidad intelectual, en algún tiempo se llamó retraso mental, ese es un nombre ya en desuso, pero ahora se llama discapacidad intelectual, y este es, pues bueno, de las habilidades que yo requiero, lo que llamamos hitos del desarrollo, llamémoslo un tipo de meta o algo que yo espero que a esta edad el niño pueda hacer, ¿no? Yo espero que a los 2 años ya diga tantas palabras, yo espero que a los tantos años ya vaya solito al baño, yo espero que ya camine, yo espero, todo esto que yo espero, ciertas habilidades no se logran, no se cumplen en la discapacidad intelectual, esa es una parte. Pero la otra parte muy importante que en años recientes ya se ha ponderado y se le ha dado más peso es la adaptación. Obviamente el no cumplir con los hitos del desarrollo no solo afecta en que pueda o no hacer cierta cosa, sino en la manera en cómo yo proceso
la información, ¿no? Pueden tener algunas dificultades, por ejemplo, en el entendimiento, y eso repercute en la interacción social, en la adaptación, ¿no? Entonces, ¿qué tanto yo puedo desenvolverme y ser independiente? Es también un punto que cada vez toma más peso. ¿Y cómo se diagnostican en general un trastorno del desarrollo, del neurodesarrollo? Los diagnósticos son clínicos, ¿no? Es con la valoración, con la información que nos dicen los papás, con la información que nosotros como especialistas vemos en el niño, y sí que nos ayudamos de algunos otros recursos como pudieran ser pruebas, pero las pruebas son auxiliares diagnósticos. Es primero la valoración, veo yo qué puede tener y con base en eso, pues entonces yo decido qué prueba hacerle. No es hacerle la prueba a ver qué sale, ¿no? Eso sería el equivalente a decir, bueno, te voy a hacer una tomografía de cabeza a pies a ver qué sale. No, eso no es la clínica. El diagnóstico es clínico. A veces los papás están acostumbrados o esperan una información como la podrían tener en otro tipo de trastornos más físicos, como un laboratorio, un algo. Mira, aquí se encuentra. Que es el reto de la psiquiatría, ¿no? Ese es justamente el reto y por lo que yo escogí también esta profesión, porque se convierte también en un reto diagnóstico, en una integración diagnóstica, ¿no? ¿Qué elementos van sumando? ¿Qué elementos son? Decíamos que me robé un diagnóstico un síntoma sin tener ese diagnóstico, y qué otras cosas puedo hacer. Sí nos ayudan, las pruebas nos ayudan sobre todo en el TDA, por ejemplo, nos ayudan para ver qué estamos viendo los adultos desde fuera, ¿no? Cómo ve mamá, cómo ve papá, cómo ven los maestros, ¿no? A veces el comportamiento de los niños puede tener algunas modificaciones dependiendo con quién esté. La crianza es un factor importante, no solo en los trastornos de neurodesarrollo, en todo el desarrollo general de los niños. Entonces eso nos ayuda a ver algunas cosas. En autismo también nos ayuda a especificar, a hacerlo un poquito objetivo, ver qué es lo que está pasando, pero el diagnóstico es clínico. Y normalmente los tratamientos requieren fármacos y además psicoterapia, ¿o cómo es normalmente? Depende el trastorno y depende la dificultad que estemos teniendo en ese momento. Pues los diagnósticos están desde siempre y no se van a quitar. Se pueden modificar los síntomas, eso sí, pero hay periodos, por ejemplo en el TDA, que yo tiendo a necesitar más el medicamento. Siempre lo que tiene que ir de cajón es la terapia. En niños, lo más recomendado es la terapia cognitivo-conductual porque les da una estructura. Eso es lo que siempre tiene que ir, es la indicación del primer paso. Pero hay niños y todos los trastornos del neurodesarrollo que van a requerir la ayuda de algún fármaco con ciertos objetivos, ¿no? Sí es verdad, en el TDA es la piedra angular el tratamiento farmacológico porque además ayuda a madurar ciertas zonas cerebrales que no están estimuladas, las estimula y ayuda a equipararlo, ¿no? En relación a los otros niños de su edad, y por eso es que mejora algo que llamamos funciones cognitivas, que es la planeación, la atención, el poder inhibir ciertos impulsos, todo eso lo mejora. Eso sale en las pruebas neuropsicológicas si es que las solicitamos, y también puede ser como un control, o sea, si las repetimos, pueden mejorar, ¿no? Esta parte con el medicamento. El medicamento tampoco es eterno. Eso es algo que preocupa mucho a los papás. Sí, eso iba a comentar porque yo he escuchado, o sea, ya si de por sí en un adulto, ¿no? Siempre hay como que esa negación, ¿no? Uno no quiere aceptar a tomar medicamento. He escuchado en casos de niños que peor todavía, ¿no? O que no, en niños no, porque es peor en niños, o los niños no deben de, o sea, ¿es cierto todo eso? ¿Qué hay de los mitos acerca del medicamento? Mira, los medicamentos, para empezar, hay que entender que son medicamentos diseñados para el largo plazo. Ajá. Ninguna enfermedad en psiquiatría se instala de un día para otro. Si está de un día para otro, cualquiera, búscale porque no es psiquiátrico, ¿no? Puede ser algo más físico, alguna infección o algo. ¿Qué nos quiere decir esto? Que el tratamiento tampoco va a ser de un día para otro. Son medicamentos que por la manera en cómo actúan, la mayoría no actúan de manera inmediata. Como, ay, me duele la cabeza y te doy un medicamento y ese mismo día ya te resolví todo el problema, no. O como un antibiótico, que 10 días y ya se fue, ¿no? Porque para empezar, pues tienen que estabilizarse. Muchos de estos medicamentos se estabilizan en la sangre, ¿no? Entonces tienen que empezar a hacer su acción.
Los medicamentos van a ir dependiendo el momento de la vida en el que se pueda necesitar, ¿no? Por ejemplo, un niño con autismo, pues no le voy a quitar, no hay un medicamento específico para que yo te dé y te diga, se te fue el autismo, no, pero sí, al contrario, los síntomas nos pueden dar algunas complicaciones que hay que tratar. A veces los niños con autismo pueden llegar a ponerse agresivos consigo mismos o con los demás. Entonces ahí cuando podemos meter algún medicamento tomado para controlar esa agresividad, ¿no? En el caso del TDA, pues no es que sean eternos, pero la verdad, si somos realistas, la edad escolar dura muchos años, entonces por eso es que de repente a los papás les parece eterno, pero no, no es eterno. Y luego hay adultos con TDA también, ¿no? Claro, muchos síntomas del TDA van a permanecer. Muchos se van a ir atenuando porque la idea es eso, que yo pueda tener recursos con la terapia. Exacto. De poder decir, bueno, se me olvida esto, uso una agenda y voy compensando esas faltas de atención. Ajá. Pero puede haber momentos también en la vida de más grande o de más adolescente o más adulto en el que diga, bueno, no sé, ahora necesito tener más, la demanda externa de la vida es más. Por ejemplo, yo puedo puedo estar muy bien, pero de repente entro a ser mesera. Pues tengo que dividir mi atención en 7 mesas, ¿no? Entonces empiezo a fallar. Bueno, dependiendo de la vida puedo llegar a tener el medicamento o no. ¿Cómo se ve normalmente la diferencia entre los niños que llevan un tratamiento y los que no? ¿Qué tanto puede afectar el empezar tarde en un tratamiento? Depende también del diagnóstico. Sí, por ejemplo, claro. en autismo, pues como es, bueno, resolvemos este síntoma y se va el medicamento, ¿no? Pero, por ejemplo, en el TDA, que es donde hay muchísimos estudios, un TDA no tratado sí puede llegar a tener ciertas complicaciones en el sentido de que suelen tener, por ejemplo, más accidentes automovilísticos. Se altera la cuestión visoespacial, entonces se altera la cuestión de la atención. Entonces tienden a tener, más accidentes, más ingresos a urgencias, más accidentes automovilísticos. También mucho de lo que se habla en un TDA no tratado es la búsqueda de la novedad. Tienden a estar buscando. Y esta novedad, un poquito sin supervisión o en momentos o escenarios inadecuados, pues puede convertirse en una búsqueda de consumo de sustancias y cambios de sustancias, en el uso de sustancias. Entonces, también tienen una prevalencia mayor en eso, en las parejas. Si no tratamos la impulsividad, pues también nos puede dar problemas en esa parte, en la tolerancia. Claro. Y hablemos un poco sobre la discriminación hacia las personas con algún neurodesarrollo. ¿Cómo afecta esto normalmente? Pues afecta mucho en el sentido de que, bueno, el niño, pues para él es normal, no entiende realmente por qué es que lo están discriminando si él es como es, ¿no? Y la verdad es que los trastornos son justamente eso, ¿no? Algo que asusta mucho a los papás cuando yo les digo, bueno, tiene algún trastorno del neurodesarrollo, y algo que yo les digo es, tranquilos, o sea, es un trastorno, ningún diagnóstico ni en psiquiatría, ni en medicina, ni en psicología, ni en nada, es una condena. Los diagnósticos no son condenas. Los diagnósticos nos sirven para saber, uno, porque es mi derecho como paciente saber qué tengo. Dos, porque para lo que me sirve es para protegerme, ¿no? Puedo tener esta condición, ¿qué tengo que hacer para vivir mejor, para que sea más fácil, para vivir más armoniosamente, más feliz? Y es que uno como papá se imagina lo peor, ¿no? O sea, claro. ves un síntoma, te imaginas lo peor. Claro, y también depende, yo como papá, cómo lo voy a presentar a los demás, ¿no? Claro. Estas discriminaciones también suelen ocurrir en la escuela, desafortunadamente, ¿no? Porque entonces pueden llegar a ser los niños que notan como diferentes, los niños que notan como que algo no está bien, los consideran problemáticos. Y te digo, al final eso sí hay una implicación en la autoestima. Incluso de los mismos papás, de los compañeros, ¿no? Sí. De que, ay, no te lleves con este niño porque es problemático. Es diferente. O también el uso equivocado. Yo siempre menciono y estoy como muy en contra del uso equivocado de los trastornos como adjetivos a usar nada más a la ligera, ¿no? Sí. Porque ay, es hiperactivo, o ¿cómo sabes, no? Entonces, el decir algo así puede ser muy delicado porque a lo mejor no lo es, ¿no? Y lo escucha y le puedes como que causar daño al niño, ¿no? Sí, entonces, y además, pues es un diagnóstico, no tendría por qué ser
utilizado como Exacto. un adjetivo degradante ni nada de esto. Y sin embargo pues, es muy común. sí, y también la verdad es que los niños pueden llegar a tener comportamientos que si bien pueden llegar a ser incómodos o sacar un poco de onda a los demás papás, también pues tenemos que apelar a la empatía, ¿no? Por ejemplo, un niño con autismo, pues a veces son tan rígidos que tú puedes decir, pues no pasa nada si tomo su juguete. Claro. Pero para él se le vuelve algo que no puede manejar. Entonces nosotros tendríamos que también cooperar para podernos adaptar y entender que para ti puede ser un juguete más, pero para él no. Entonces pregunta, pide permiso, ¿no? A veces, pueden tomar el juguetito y pues ellos tener una reacción en la que griten, se enojen y ellos, a veces la gente desde afuera sin saber, pues lo ve como una reacción exagerada, ¿no? Y ese es un ejemplo de cómo la sociedad puede ser más inclusiva. Sí. Que es muy importante para terminar con esta discriminación, o incluso debe haber discriminación laboral, ¿no? O sea, estoy segura que hay personas que tienen algún tipo de, no sé, el de tics o de hiperactividad o déficit de atención o cualquier, o incluso, no lo sé, si en el del conocimiento, el que explicabas, pero que aún así pueden ser capaces de tener un trabajo Claro, o llevar a cabo una vida afortunadamente cada normal. vez más hay más programas de inclusión, ¿no? De inclusión en la escuela, que es donde tendría que empezar, ¿no? Los programas de USAER, los maestros, así como hay maestros que no están muy informados, la verdad es que cada vez más hay maestros a los que les interesa, se inscriben a cursos, empiezan a detectar y a referirnos, ¿no? A veces ellos son como los primeros. Mira, yo algo que digo, los maestros podrán no saber, pero si algo hay que reconocerles es que ven muchos niños. La verdad es que ven 40 niños todos los días, 50 niños, entonces eso les da cierto ojo para poder decir, algo pasa, ¿no? Sí, que no son médicos, pero ven esos focos rojos, ¿no? No, a lo mejor no es eso que ellos piensan, pero si ya te está diciendo, oye, el niño a lo mejor tiene dificultad para leer, para escribir, pues no pasarlo de largo, ¿no? O sea, sí tener, no van a hacer el diagnóstico, pero al final tienen contacto. Y la vida de un niño en primaria es la mitad del día escuela, la mitad del día es casa, ¿no? Entonces, no pasarlo de largo. Cada vez hay más maestros que se interesan en estos temas. El USAER ha ayudado a hacer adecuaciones académicas para los niños, ¿no? A lo mejor este niño con cierto trastorno, pues no va a poder hacer el número de operaciones, por ejemplo, en determinado tiempo. Bueno, pero las está haciendo, podemos adaptarlo, lo que no aquí lo hace en casa, ¿no? Hay diferentes maneras de poder adquirir el conocimiento y que no sea de única forma, ¿no? E ir ajustando esas expectativas que hay, ¿no? Y ya en la vida adulta, si bien hay bastante discriminación, porque a veces, que tardas mucho y como que no lo tienen como algo muy utilitario, ¿no? Y el trabajo, pues no, el trabajo también es un objetivo, crea expectativas, ilusiona, ¿no? Si te gusta tu trabajo, vas bien, vas ilusionado, sirve para la autoestima, para saberte mejor todos los días. No es nada más como ir a hacer una función y cobrar algo, ¿no? La verdad es que no. Que bueno, y sí necesitamos en que nos paguen, pero no es el único sentido del trabajar. Y eso ha abierto la necesidad a que empresas también tengan cada vez más programas de inclusión, ¿no? En tiendas, en fábricas, adaptado a mi posibilidad, adaptado a lo que yo puedo hacer, al tiempo, pero puedo tener un trabajo que me dé un salario seguro, que me dé una seguridad social, no todas las prestaciones de ley que también tienen derecho. Claro. Por eso es importante estar informados, ¿no? De todos estos recursos que hay, a que pueden acceder. Y si los derechos están, muchas veces lo que hace falta es, como ciudadanos, es el hacer el uso de esos derechos, ¿no? Y el saber que está, pues entonces nada más nos falta tomar acción. Sí, la SEP tiene programas también para la inclusión, hay muchas asociaciones, hay el Hospital Psiquiátrico Infantil Juan N. Navarro, una vez al año, cada 6 meses, no recuerdo bien, pero constantemente hace cursos, por ejemplo, para maestros, en el que pueden acceder
pueden estar informados, ¿no? Y es algo que está adaptado. A ver, no te voy a dar la explicación del libro como si fueras médico, no te voy a decir qué puedes ver realmente tú en el aula. Claro, claro. Es muy amplio este tema. Nos llevaría muchísimo tiempo hablar de cada uno. De hecho, posteriormente, en los siguientes episodios ya vamos a estar abordando individualmente. Pero, Mariana, ¿qué le podrías decir ahorita en general a los papás principalmente que nos están viendo y que están pasando por estos momentos con algún hijo que a lo mejor ya fue diagnosticado o están en ese proceso y tienen ese miedo, ¿no? Porque estoy segura que sí da mucho miedo como papá. ¿Qué puedes decirles para darles un poco más de tranquilidad? Bueno, yo les diría, primero, tranquilos, ¿no? Los niños, sí es verdad, todos tienen un desarrollo diferente, tienen ciertas situaciones que los hacen individuales, pero si tú como mamá o la escuela o como papá notas algo, pues hay que llevarlo a valoración, como cualquier otro trastorno, como si tuviera cualquier otra gripa, lo llevamos a la valoración y vamos paso por paso, ¿no? Algunas cosas van a poderse ver y expresar desde este momento, otras van a ir saliendo. Pero como les decía, no son condenas. Un diagnóstico sirve para protegerme. ¿Qué puedo yo hacer para que mi hijo viva más feliz, pueda desarrollarse mejor, pueda aprender mejor? Hay muchos recursos donde podemos informarnos como papás también, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta cuando los niños o les entrego en la entrega de resultados a los papás algún diagnóstico de autismo, hay un libro que yo considero que es muy bueno para los papás, que se llama el libro de los 100 días con autismo. Entonces te lleva de la mano, ¿no? Desde que empiezas la sospecha, recibes el diagnóstico, ¿qué podemos esperar los primeros 100 días del diagnóstico, ¿no? Entonces ayuda mucho a los papás a ordenar, ¿no? Es normal sentirse abrumado después de un diagnóstico, pero hay que nosotros organizarnos, porque nosotros somos los papás, somos los adultos, claro, para poder ir dándole toda la atención que necesita el niño, ¿no? Yo les diría, tranquilos, llévenlos, confíen, ¿no? Afortunadamente, aquí en Yucatán tenemos muy buenos médicos, tenemos muy buenos psicólogos que pueden hacer estos acompañamientos y que pueden brindar diferentes opciones. Muchas gracias, Mariana. Y ahí en casa les motivamos a que si están pasando por algo similar, si han identificado algunos puntos con los que pues que los están relacionando con alguna situación por la que están pasando, pues animarles a pedir información, acercarse a un profesional. El conocimiento va a hacer la diferencia y va a dar precisamente esa tranquilidad. El saber que, como dice Mariana, es un diagnóstico, no es una condena. Una condena, exacto. Y luchemos juntos por estar en contra de esas etiquetas, en contra de esa discriminación, el ser más inclusivos, porque si somos más inclusivos va a ser también muchísimo más fácil para todos el asumir o el aceptar un diagnóstico quizás, o quizás iniciar a pedir ayuda, ¿no? Sí, y aprovecho también para invitarlos a los profesionales y al público en general que nos esté viendo. Bueno, también está la Asociación de Psiquiatría Mexicana de Psiquiatría Infantil. Está la página, lo pueden acceder por internet y ahí también hay recursos, hay material para profesionales y hay material para papás. Entonces ahí pueden estarse documentando también, ¿no? Es común que tenemos algún diagnóstico, revisamos y muchas veces la información no es la adecuada, ¿no? Entonces asegúrense que la información que entran a ver pues sea profesional, sea algo verídico. Sí, y busquen siempre a un profesional. Si necesitan, contáctenos, les pasamos los datos de la doctora Mariana. Y bueno, les invitamos nuevamente a compartir esta información, a enviarlo a alguien que a lo mejor conocen, que consideran que requiere tener acceso a esta información, a maestros, en fin, etcétera. Es misión de todos difundir información, combatir el estigma, combatir el tabú por medio de la difusión de información. Y bueno, ser más inclusivos en la sociedad y para el bien de todos. Muchas gracias. Gracias, Mariana. Muchísimas y nos vemos gracias. en el siguiente episodio. La verdad detrás de los secretos absurdos.